Entonces, bueno, vámonos así de una. Número uno, ¿cómo debemos estar nosotros para iniciar ese proceso, ese camino de empezar a fortalecer y hacer crecer nuestros músculos? Bueno, hay que tener en cuenta que a diferentes edades, ¿no? Bueno, ¿cómo debo estar para iniciar este camino? O sea, tanto internamente o hablándole fisiológicamente, parte de presión arterial, mi curva glicémica, mi colesterol. ¿Debe haber algo, digamos, como base para dar ese inicio, ese paso? Sí, es algo muy importante. Porque si bien el ejercicio físico es necesario, como bien lo decía Joe Weider, no existe edad. ¿Crees que el fisicoculturismo es solo estética? Piensa otra vez. Acompaña una conversación reveladora con Armando Villa, una verdadera leyenda, 2 veces campeón del Arnold Classic Master y más de 30 años de experiencia en élite. Su historia trasciende los títulos, sobrevivió a la UCI gracias a la base física que construyó durante años. Esto no es solo sobre verse bien, es una cuestión de supervivencia y calidad de vida. ¿Listo para transformar tu cuerpo y tu salud? Armando ofrece asesoría personalizada en entrenamiento, alimentación, suplementación y competición. Búscalo ahora mismo en Instagram, Facebook y YouTube. Da el primer paso hacia tu mejor versión. Ahí teníamos entonces con los fenotipos, el gordo, el flaco o el atlético, que es la persona que siempre aparente que como si quisiera o hiciera deporte todo el tiempo. Esos fenotipos son cruciales, ¿no? Sí, por supuesto, interactúa muy de cerca con la llamada genética. Tenemos un ADN lógicamente igual. Recuerdo un punto muy importante que anteriormente las abuelas nos desparasitaban 2 veces en el año, hasta con cierta luna. Y nosotros hay veces tenemos unos amiguitos que nos roban las vitaminas, la energía, y es muy importante dar ese primer paso antes de, ¿no, Armando? Sí, por supuesto que eso también va incluido en lo que hablábamos recientemente de esas pruebas previas a iniciarnos en un deporte o si vamos a iniciar el gimnasio. Tú me corriges, pero creo que hay estudios hechos en México, si no estoy mal, que casi un 60% de la población contiene parásitos, ¿no? Bueno, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentre. Nuevamente aquí en Masaje MS. Hoy tenemos un invitado muy especial que le he nombrado en anteriores videos. Habíamos hablado que hoy en día se está hablando mucho. Es más, acabo de dar una conferencia sobre sarcopenia, o sea, la caída de la masa muscular. Y qué mejor traer un experto en cuanto a todo ese tema de hacer crecer nuestras fibras musculares. Voy a hacer una pequeña introducción de este hombre que ha trabajado más de 30 años en este campo. Toda su carrera la desarrolló en el físico-culturismo y ganó muchos certámenes y prácticamente se desarrolló en Europa. Fue campeón varias veces en España, 2 veces en el Arnold Classic, en el Master, en el Iberoamericano. Él nos comentará cómo logró eso y también nos va a dar unos consejos de cómo les podemos sacar el mejor provecho en cuanto a todo este tema del fisicoculturismo. Bueno, bienvenido Armando, me place mucho tenerlo aquí en este podcast de Masaje MS. Gracias, Diego. Muy contento, por supuesto, de estar aquí y de que hayas tenido la gentileza de invitarme para poder compartir un poco, interactuar contigo y lógicamente con las personas interesadas en todo este tema, que es el culturismo, el acondicionamiento físico y por supuesto la salud. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, vámonos así de una. Número uno, ¿cómo debemos estar nosotros para iniciar ese proceso, ese camino de empezar a fortalecer y hacer crecer nuestros músculos? Bueno, hay que tener en cuenta que a diferentes edades, ¿no? Porque hay que tener desde qué contexto estamos mirando esto. Porque si es una persona muy joven o es una persona de en edad avanzada, cualquiera que sea la edad, por supuesto que puede iniciarse en este, llamémoslo desde un punto de vista difícil, camino que es la ganancia de la masa muscular o la hipertrofia que ahora se ha puesto muy de moda. Entonces hay que mirar desde qué contexto, desde qué edad vamos a iniciarnos. Si eres como en el caso mío, yo me inicié desde siendo muy niño porque ya
me había picado el gusanillo de la musculación. Yo quería, lo tenía claro desde muy temprana edad que quería dedicarme a esto, pero ahora ya con el paso y si nos trasladamos directamente ahora a la edad que yo tengo, no sería lo mismo una persona que se inicie teniendo la edad que tengo yo en este momento y que nunca haya tenido algún antecedente deportivo o algo así, a una persona que ya trae tras de sí años y años de ejercicio como lo es el caso mío, ¿no? Y que aparte pues, me he dedicado de manera casi que profesional hasta el día de hoy. O sea que básicamente cualquier persona puede iniciar ese proceso de fortalecer. Aparte, pues digo yo, o sea, en esta área, digamos, trabajar nuestro cuerpo ya no es tanto en la parte como estética, de verse bien, sino ya hablando de salud, los beneficios, ¿cómo podemos manejar eso? Sí, por supuesto que cualquier persona, independientemente de su edad, puede hacerlo. Aparte que si miramos lo que es el cuerpo humano como tal, desde que nacemos, empezamos a desarrollarnos, crecemos, nos hacemos adultos, hay un proceso, ¿no? Hay un proceso en el cual está incluido lógicamente el crecimiento, no solamente a nivel de la parte ósea, la parte muscular y la parte de los órganos, hasta que se completa por completo y nos hacemos adultos. A partir de allí viene ese descenso, porque desgraciadamente esto va a suceder así en todos los seres vivos y nosotros no somos la excepción. Crecemos, llegamos a una edad adulta y llegamos a un pico donde ya luego se inicia un descenso, ese inevitable descenso a llegar al final, que el final es el deceso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? No solamente, no solamente se debe hacer por la parte meramente estética, por salud, lógicamente que sería lo más viable de estar siempre al pendiente de que este proceso sea lo más llevadero posible, no solamente como una hipertrofia máxima como se lo busca en el culturismo, que lo que queremos es llegar a un máximo de desarrollo dentro de lo que es la masa muscular. Pero si somos personas ya adultas y queremos mantener la salud, parte de esa salud es mantener nuestra masa muscular, que esa masa muscular va a venir marcada por una genética, que es donde ya entra en juego lo que son los biotipos o los fenotipos de cada persona, como el ectomorfo, el mesomorfo, el endomorfo, que pues un poco más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, si nos regimos por eso, siempre van a haber unos parámetros, independientemente de que lo hagamos por estética, por el deporte del culturismo meramente, que es hipertrofiar al máximo, o solamente por salud. Ok. Diríamos, bueno, caso que yo lo cuento mucho, caso de mi propia experiencia, que después de un accidente, que yo básicamente desde el 89 que tengo uso de razón, de hecho yo lo vine a conocer a Armando por allá como en el 89 cuando visitaba un gimnasio que frecuentaba, y tuve un accidente y que el mismo traumatólogo ortopedista me dijo que no podía volver a levantar pesas, y eso me llamó, o sea, me entristeció mucho, porque pues a esa edad, a los 18, 19, uno quería pues tener su físico, ser fuerte. No pensaban tanto en salud, sino en la parte estética. Pero recuerdo tanto que lo he hablado también mucho, que estando en una librería, vi un tomo de Arnold Schwarzenegger con Joe Wade de los métodos de entrenamiento, y en un párrafo decía que los músculos no tienen edad. De eso me volvió a encender el fuego, como la testosterona a elevarse, y empecé nuevamente, así me doliera, a fortalecer mis músculos, y volví a conseguir los ángulos de movimiento, los rangos, y empecé a hipertrofiar y logré conseguir esa masa muscular. O sea que es cierto, no solamente para verse bien, los músculos, aparte de ser una de las primeras barreras de protección del sistema óseo y de los mismos órganos, y en su función primaria, la que es la parte motora o movimiento, la parte biomecánica, hoy en día la ciencia ha descubierto, y que todos los profesionales de la salud se están inclinando a que hagamos ejercicios de peso
precisamente para estimular las glándulas endocrinas, que es lo que vamos a empezar aquí a hablar o a desarrollar con nuestro profesional Armando, de cómo nos beneficia no solamente para tener un cuerpo fuerte, nos beneficia tanto en la parte mental, emocional, fisiológica, hormonal. Es increíble todo lo que hay ahí, ¿no, Armando? Sí, es increíble. Eso es algo que a través de los años nos vamos dando cuenta. Y afortunadamente ahora, en este último, diría, década, se ha popularizado muchísimo. Después del boom, diría yo, de las redes sociales que explotaron poco después de la pandemia, eh, digamos que casi todos los seres humanos dieron un vistazo más y valoraron más lo que es la salud. Y ya se fue popularizando una serie se fueron popularizando una serie de artículos referentes no solamente con la mejora del acondicionamiento físico, sino la parte nutricional y la parte de la suplementación. Porque en ese caos que fue este desgraciado virus, pues nos dimos cuenta de que somos muy sensibles, somos fuertes y a la vez muy endebles, porque no sabemos en qué momento puede aparecer un virus de esta índole y puede acabar con nosotros. De hecho, yo diría que las personas más fuertes fueron los que sobrevivieron a esto, porque yo creo que deberíamos hablar de supervivencia, porque de hecho yo fui tan afectado que yo estuve en la UCI, tal vez por un poco de descuido, pero tal vez la fortaleza física de tantos y tantos años de estarme cuidando, de llevar una alimentación sana y utilizar suplementos, hizo que saliera o saliese de allí, de la UCI, en tiempo relativamente récord, que incluso los mismos médicos no quedaron un poco asombrados al respecto a eso. Entonces, yo diría que en el tiempo actual debemos valorar de que se ha popularizado tanto el conocimiento a través de las redes y nos han puesto al día y nos han hecho caer en cuenta de la necesidad que es no solamente el ejercicio físico y la suplementación, sino darle importancia a esto que es mantener la masa muscular, porque el mantenimiento de una masa muscular es lo que va a hacer que llevemos una vida o lleguemos a ser adultos mayores, pero con calidad de vida, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. No vivir muchos años, ser muy longevos, pero llenos de achaques. La idea es prolongar la vida, pero con calidad. Y esa calidad se logra no solamente a través del ejercicio físico y la suplementación, la buena nutrición, sino también del trabajo con cargas, que es al fin y al cabo lo único, y eso prácticamente está comprobado, es lo único que detiene o hace que sea más lento el proceso de antienvejecimiento y lo que tú mencionabas muy sabiamente, que es todo ese organigrama que hay dentro de nuestro cuerpo, que es la parte hormonal, ese eje hormonal y esas células, esas hormonas vitales como son la testosterona y no solamente en el hombre predomina lógicamente la testosterona, pero la mujer como tal también tiene su eje hormonal regido por otras hormonas que están más marcadas, pero al fin y al cabo esto es, digamos, que el kit de la cuestión, mantener elevado esas hormonas en edad avanzada es lo que va a hacer que tengamos mejor calidad de vida. Y lo mismo que la masa muscular y la masa ósea, que eso se logra es a través del ejercicio con pesas. Qué bien, perfecto. Bueno, entonces vámonos de una vez con la primera pregunta para aquí por nuestro profesional Armando. Es, bueno, ¿cómo debo estar para iniciar este camino? O sea, tanto internamente o hablándole fisiológicamente, pues, digamos, cómo estar mi parte de presión arterial, mi curva glicémica, mi colesterol. ¿Debe haber algo, digamos, como base para dar ese inicio, ese paso? Sí, es algo muy importante, porque si bien el ejercicio físico es necesario y partamos de la base de que es un individuo X
que le ha prestado poca atención en, digamos, en sus años mozos, y ya cuando se hizo prácticamente un adulto, ya vamos a suponer hipotéticamente un caso de más de 40 años. Como bien lo decía Joe Weider, no existe edad en esto de la consecución de masa muscular. Siempre se puede mejorar. Lógicamente que van a haber unas limitaciones. No es lo mismo una persona que se inicie a los 18 o 20 años que alguien que se inicie a los 50. Va a haber una respuesta, sí que la va a haber, pero no como la va a haber con 18 o 20 años, cuando los niveles hormonales están altísimos. Entonces tenemos que, dependiendo de las edades, a más edad, mayores, digamos, no el riesgo, pero sí los cuidados que hay que tener. Incluso yo diría que una persona también, estando joven todavía, sería necesario o sería muy inteligente de su parte que hiciese unos análisis previos básicos, como son un perfil lipídico a nivel sanguíneo para detectar cómo están los niveles de colesterol, el HDL, el LDL, colesterol total, triglicéridos, la glucosa, que es muy importante porque a veces incluso no sabemos, y a través de un análisis tan simple como ese podemos detectar que hay una posible, o podemos tener problemas con la glucosa, que si se detectan a tiempo no van a repercutir más adelante en lo que podría llegar a ser de pronto una diabetes tipo 1 o tipo 2. Lo mismo sucede con enfermedades silenciosas como son la que afecta la presión arterial. La hipertensión y todo eso. Exactamente, la hipertensión es muy silenciosa. A veces no detectas síntomas hasta que te haces unos análisis. Y entonces es muy importante esos análisis básicos, que hay personas que no sienten síntomas. No, es que yo no voy porque, no, yo me siento bien y yo como bien. No olviden que hay enfermedades silenciosas, y uno de ellos también es, por ejemplo, el cáncer. Lógicamente que eso sí se detecta con otros análisis, pero por eso es que debemos estar, así hagamos o no hagamos ejercicio, estando constantemente haciéndonos esas pruebas. Entonces, el consejo sería hacerse las pruebas básicas, y si estamos dentro de los rangos normales, no hay ningún problema para iniciarnos en esto del deporte. O sea que ahí también tendríamos en cuenta, bueno, hay veces que no nos gusta que nos saquen la plática del bolsillo hablando pues de normatividad, como los carros, que la tecnomecánica, pero es para mirar cómo está el carro, por Dios, o sea, si no nos estrellamos. Pero este carro biológico que tenemos nosotros es más importante que esas piezas de metal. Entonces yo diría también, como decimos muchos profesionales, que mínimamente cada año hagámonos unas métricas o midamos cómo nos encontramos internamente. Y eso nos da una orientación cómo está nuestra alimentación, porque lo que vamos a ver es el resultado de todo lo que estamos comiendo. Entonces es básico esa parte, hacer las primeras medidas de tomarnos unos exámenes. Ahí entraríamos entonces con los fenotipos, el gordo, el flaco o el atlético, que es la persona que siempre aparente que como si quisiera o hiciera deporte todo el tiempo. Entonces esos fenotipos son cruciales, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso está también interactúa muy de cerca con la llamada genética. No todos los seres humanos, sí, compartimos, digamos que los mismos rasgos, por decirlo así. Tenemos un ADN lógicamente igual, pero dentro de ese ADN existe también la parte llamada genética, que antiguamente le decían, no, es que usted es de tal biotipo, o su constitución es de flaco, de delgado, usted es de constitución gordito. Antiguamente, cuando yo era niño, las personas de mi generación se solía llamar así. Sí, ya luego que uno, exactamente, uno ya se adentra y empieza a estudiar, ya sabe que el significado de eso es la genética. Y la genética, no sé si decir que afortunada o desafortunadamente, algunos nacen bendecidos, otros no. Porque una cosa, no confundir, una cosa es la genética y otra cosa es la estructura.
Una persona puede perfectamente tener una genética muy buena para construir músculo, pero estructuralmente no haber nacido tan agraciado. Entonces son cosas que a veces uno dice, ¿y por qué Dios me hizo así? O mis padres. Oh, Dios mío. Y, Sí, y, sí, sí, y, es cierto, es cierto. O sea, hay personas que, por ejemplo, bueno, que tienen la parte superior o el tren superior son más largos o más cortos del tren inferior, o más largos del tren inferior y más cortos del tren superior, como ese tipo de fisiologías, digamos así, de algunas personas, que hasta se sale de los rangos del fenotipo, porque pues el exactamente. fenotipo, o sea, la constitución gordo, flaco, delgado, pero hay unos, por ejemplo, también que están haciendo ejercicios y hay unos músculos como que más prósperos, o sea, medio los toca con las mancuernas y ya crecen. Hay otros que por más que le hacen y no crecen. Efectivamente, sí. Es que incluso hay tipos de físico que tienen genética en unas zonas y en otras no. Hay algunos que la tienen en todo el cuerpo. Nacieron con estructura ósea buena, clavículas anchas, cintura estrecha, músculos largos. Entonces, ese tipo de estructura, si viene acompañado de una genética buena, mezcla de ectomorfo con mesomorfo que gana masa muscular con facilidad, entonces estamos ante un monstruo genético. Y esos son los que llegan a lo más alto en un evento, por ejemplo, de culturismo, digámoslo así. Y en otros deportes se ve lo mismo. Cualquiera no puede pretender ser un Michael Phelps, por ejemplo. Hay que tener un biotipo adecuado y unos músculos alargados, incluso una estatura para poder llegar a ser un monstruo de la natación como lo fue él. Entonces, esto se ve en todas las personas, hombres y mujeres. Pero la buena noticia es que independientemente de la estructura y de la genética que Dios y nuestros padres nos dieron, cualquiera puede sacar el mayor rendimiento de esa genética y llevar a su máxima expresión dentro de esas limitaciones no solamente la parte estética, sino lo que es más importante, que es la salud. Es cierto, es cierto. De hecho, a muchos de mis pacientes que trato acá, por ejemplo, con problemas de columna, que hay discos comprimidos, por ejemplo, ¿se acuerdan esas indígenas que se colocan esas argollas y se alargan el cuello? O las geisha, de las japonesas, que se amarran unas vendas para contraer los metatarsianos del pie para poder meterles unos suecos. Lo que quiero decir con ese ejemplo es que a pesar que los huesos son rígidos, pero igual son células vivas, que son osteoblastos los que conforman el hueso, si se le somete a presión, ellos se mueven. Lo que queremos decir aquí es que igual nosotros, independiente del fenotipo o de la condición genética que tengamos, si me disciplino, si hago una alimentación adecuada, idónea, y hago un trabajo, digamos, muy consciente de lo que yo quiero lograr, podemos hacerle variaciones a esta genética. Diríamos eso entonces. Efectivamente, sí. No, difícilmente alguien que tenga las clavículas estrechas va a poder ampliarlas, porque ampliar una clavícula es muy difícil. Entonces, una persona que es de hombros estrechos, lo que puede hacer es lo que hizo, y esto como apunte, algunos dirán, pero no sé quién es ese señor, Rick Gaspari, un competidor del Olimpia de los Sí, años 90. buenísimo. Tenía esa dificultad, llamémoslo así. No tenía unas clavículas muy amplias, no era de una estatura muy elevada que digamos, pero él trató de compensar eso desarrollando los laterales de los deltoides, o sea, el deltoide lateral, al límite, al máximo. Ensanchó también al máximo su latissimus, que es el dorsal ancho, y trató de llevar la cintura al mínimo para crear una ilusión óptica en el escenario, tratar de verse un poco más amplio. No fue suficiente, pero sí fue suficiente para que, creo, si no estoy mal, que fuese 3 veces vice Olimpia, o sea, segundo en el Olimpia, que es el campeonato más importante del mundo a nivel de culturismo, que desgraciadamente se encontró con el que yo digo un monstruo genético, que era Ali Haney,
que era de clavículas anchas, cintura pequeña, de nacimiento. Entonces ahí no había nada que hacer. Tal vez si él no hubiese estado en esa época, sí hubiese ganado, pero entonces ahí queda demostrado que puedes luchar si tienes disciplina y tratas de compensar desarrollando de otra manera o atacando de otra manera y al final terminas ganándole a la genética. Muy bien, muy bien. O sea que sí podemos cambiar o hacerle variaciones a nuestra genética, como pueden ver, y ahí están los, digamos así, las historias, los datos que nos pueden orientar. Pero yo recuerdo un punto muy importante que anteriormente las abuelas nos desparasitaban 2 veces en el año, hasta con cierta luna. Y los parásitos juegan un papel muy importante. Parásito es parásito. Parásito quiere decir que se comen algo o toman algo que no les pertenece. Y en nosotros hay veces tenemos unos amiguitos que nos roban las vitaminas, la energía, y es muy importante dar ese primer paso antes de, ¿no, Armando? Sí, por supuesto que eso también va incluido en lo que hablábamos recientemente de esas pruebas previas a iniciarnos en un deporte o si vamos a iniciar el gimnasio, porque sin darnos cuenta, todos prácticamente sin excepción somos portadores de parásitos y de amibas. Entonces sí es necesario, por más que seamos muy prolijos en lo que es nuestro aseo personal, nuestra alimentación y el aseo con las verduras, por ejemplo, que son donde más se encuentran una gran cantidad de parásitos. Aún así, por donde nos movemos siempre van a existir, con el roce, con el tacto y demás, incluso con la persona que frecuentamos o nuestra pareja y demás. Por eso cuando se suele uno desparasitar, lo mejor es hacerlo con todo el entorno familiar. Que si bien ahora ya los métodos son un poco más sofisticados, no son tan molestos como antes, que se utilizaba el paico, la verdolaga, el quinopodio, oh Dios mío, y la pepa de avellana, oh no, que incluso a veces lo que eso hace es que te pone mal del estómago, lo único que hace. Y se creía... Deshidrantarte y bueno, eso era una cantidad de cosas. Sí, y que se creía que de esta manera, porque estabas toda una tarde y no podías salir de la casa porque estabas en el baño, que quedaba limpiecito. En parte sí, pero en parte no. Ahora ya no es necesario, ahora ya existen métodos más científicos. Si se quiere, se puede hacer con un previo examen de heces para identificar qué tipo de parásitos tenemos y se utiliza el antiparasitante respectivo para ese tipo de larva. Pero si no es así, se puede hacer también con otros que tienen un espectro amplio para oxiuros, tricocéfalos y demás, y que no te van a dar esos efectos secundarios tan molestos como son el tener una diarrea todo un día y que aparte pues te va a deshidratar. Entonces lo importante es hacerlo, porque incluso hay personas que de hecho creo que tú me corriges, pero creo que hay estudios hechos en México, si no estoy mal, que casi un 60% de la población contiene parásitos, ¿no? Sí, así es. Así es, de hecho hay un tema muy importante que a futuro vamos a hablarlo, que los parásitos también nos manejan la parte emocional y que la mayoría de los vicios que tenemos como hábitos alimenticios son de ellos y no de nosotros. O sea que si yo voy pasando por la panadería, esa harina refinada y yo siento el olor, el que está oliendo es el parásito, ¿no? Yo, y me obliga a que consuma ese alimento que es para él. Eso es un tema muy interesante, luego lo hablamos porque estamos enfocando en la parte pues, de la hipertrofia y lo que es masa muscular. O sea que es importantísimo desparasitarnos, básicamente es porque todos esos nutrientes que vamos a necesitar en la hora de descanso, que es el crecimiento, que eso lo vamos a hablar más adelantico, entramos en ese estado de anabolismo, saca todos los nutrientes y entra el carro en reparación, de ajuste, soldadura,
ahí es donde vamos a hacer crecer el cuerpo. Por eso esos nutrientes deben de estar ahí y que estos amiguitos no se lleven esa materia prima, ¿no? Sí, claro. Es que tú lo has dicho, un parásito vive a expensas de otro ser vivo. En ese caso somos nosotros. Y él lo que está es allí agazapado esperando para robar una cantidad de los nutrientes, pueden ser de los macros o los micros, depende, ¿no? Por eso hay personas que también utilizando un dicho muy popular, a veces nuestras madres o abuelas decían, ese niño no pelecha. Esos parásitos se lo están comiendo. O el típico niño barrigón y flaco. Bueno, estos casos se ven mucho ya por allí en el África, que esos son casos ya extremos y que cuando los desparasitan sacan auténticas cantidades, más de 1 libra de parásitos, no solamente parásitos, de lombrices, que eso ya es más, son casos ya más severos, que pues acá ya no se ven tanto, pero sí que hacen un efecto muy nocivo, muy negativo, porque si se roban parte, eso es como si a ti todos los días tú tienes una tienda y hay alguien que entra por la puerta trasera, se te roba 1 libra de carne, la que tú vendes, 1 libra de arroz y cuando haces el inventario las cuentas no te cuadran y ves que no el balance de la contabilidad no te da, es porque se te está yendo y no sabes por dónde. Pues valga un poco la comparación, la analogía, pero algo más o menos así sucede. Tú puedes estar comiendo muy bien, pues es tan raro, ¿no? Y en otras ocasiones es peor porque tiendes, como decías tú, a decantarte más por el dulce, comer dulce, cosas que en teoría no son buenas y dejas de lado el otro tipo de alimentación. Es por eso, porque el parásito te lleva a eso, vive de eso, y si es comida sana, pues también se las ingenia, se las arregla para extraer de allí lo que él necesite y vivir a expensas tuyas. Entonces, lo que tú creías que iba a suplir tus necesidades, se está perdiendo en una tercera parte, por decir algo. Entonces, no estás cumpliendo con tu función y estás entrando en un estado de malnutrición. Así es, hasta los animalitos hacen eso, ¿no? Los perritos cuando están llenos de parásitos, ustedes los ven, van y buscan el pasto, lo consumen y se desparasitan solos. O sea, eso es como una función natural de nosotros. Lo malo de esto es que no lo hagamos. Hay que hacerlo, mínimamente 2 veces en el año porque vamos acumulando, porque es fácil de contraerlo. Bueno, así hemos llegado al final de esta primera parte, llena de secretos que cambiarán tu forma de entender el entrenamiento. Pero esto no termina aquí. En la parte 2, Armando va a lo concreto y nos revela. Ya teniendo claro que me hago unos análisis, conozco mi fenotipo, me desparasito, ahora entramos a la siguiente fase, alimentación balanceada. Tocaremos temas como de la salud a la nutrición, calidad y no cantidad, macronutrientes versus micronutrientes. También tocaremos temas como hay que tener cuidado con los charlatanes en las redes. Así como hay buena información, también hay mucha desinformación. Tendremos en cuenta que primero es la salud, luego la estética. El cuerpo es sabio, escúchalo. Movimiento igual a vida. Hablaremos también de cómo crece el músculo. Estrés más descanso. Crecimiento bodybuilding igual a construir. No te lo pierdas para asegurarte de verlo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este video con alguien que ame al fitness. Déjanos en los comentarios, quiero la parte 2. O tu mayor duda sobre entrenamiento. Armando te responderá. Nos vemos en la segunda parte, donde la verdadera transformación física toma forma.